Buenas tardes. Comenzamos esta última mesa que nos han encargado coordinarla a la Federación Aragonesa de Solidaridad. Soy Ricardo Álvarez, presidente de la Federación. En este momento fui también director de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Como relatora tenemos a la actual directora de la Cátedra de Cooperación. Es diferente de la anterior. En este momento la universidad tiene dos cátedras de cooperación, una financiada por el Gobierno de Aragón y otra financiada por la Diputación Provincial de Zaragoza. Teresa Coma, profesora también de la universidad, hará la relatoría. El título de la mesa pues, es el mismo que el anterior, simplemente bajando al nivel de entes locales. Quizás la diferencia está precisamente en esa característica de la cooperación descentralizada, que es la proximidad a la sociedad civil. Entonces, el gobierno autonómico de las comunidades está más próximo, pero todavía están más próximas las entidades locales, diputaciones provinciales, ayuntamientos, y en el caso aragonés, comarcas, ¿no? La cooperación descentralizada española pasa por ser la cooperación descentralizada, la joya de la corona de nuestra cooperación, por su relevancia en el conjunto estatal y, bueno, en mi opinión, por esa serie de particularidades que han aparecido ya y que también espero que sigan apareciendo en esta sesión. Lamentablemente, en este momento, como también se ha dicho, pues está muy en el punto de mira, muy seriamente amenazada por la extrema derecha y en el caso aragonés, donde ha tenido ocasión, la ha reducido hasta en un 90%. Bueno, vamos a tener 4 aproximaciones a cargo de mis compañeros de mesa. Aitor Pérez Ruiz, consultor jefe de ECOPER, Nerea Marín Mainar, diputada de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan David Gómez Quintero, profesor de la Universidad de Zaragoza, y Adriana Pinec, cooperante y especialista en políticas de construcción de paz. Bueno, os iré presentando a lo largo de la intervención. Habíamos decidido dejar un poco más libre la exposición de cada uno, no ir atosigando con preguntas de breve respuesta. Bueno, pues tendrán sus 15 minutos de exposición con tranquilidad. Intentaré también controlar los tiempos para no dilatar demasiado esta última mesa, ya como todos estamos quizás un poco casi exhaustos después de estos 2 días. Bueno, Aitor Pérez Ruiz es consultor, como decía, jefe de ECOPER, economista, politólogo y doctor en Gobernanza Global y Estado de Derecho. Es también profesor asociado en Queen's University, en Canadá, y colaborador académico de la Universidad de Salamanca, en Zaragoza. Ha trabajado para organismos internacionales, UNESCO, UNCTAD, OIT, UNICEF, entre otros. Bueno, tienes la palabra. Bueno, nos va a aproximar desde el punto de vista más técnico, estadístico, económico. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias a CIAN por esta invitación. La verdad es que en Economistas de la Cooperación pues trabajamos en cooperación para el desarrollo y estamos encantados de encontrarnos con muchos de vosotros en muchos foros internacionales. Y la verdad es que volvernos a encontrar aquí en Zaragoza, tan cerca de nuestro despacho, pues la verdad es que a mí me ha parecido muy emocionante. Y además de eso, me ha parecido ya que hablamos de cooperación descentralizada, que tener un centro de altos estudios agroalimentarios en Zaragoza, que es un ejemplo de cooperación descentralizada también. Ahora entraré un poco en las distintas definiciones del centro, pero hablando con el director, bueno, pues he podido entender un poco cómo el talento, el conocimiento, la técnica de este territorio, Aragón, pues también entra en contacto con otros territorios del sur del Mediterráneo, con una importante brecha de renta, y entonces, bueno, pues se forman unos espacios de educación superior, de investigación, de aplicación técnica, en los cuales, bueno, hay una relación entre iguales. Y, por supuesto, una transferencia de conocimiento. Probablemente hay retornos en ambas direcciones, pero también hay algo de espíritu solidario, ¿no? De espíritu solidario y un marco de cooperación internacional
con una Agenda 2030, con algunos mecanismos progresivos de financiación, en fin, básicamente lo que es la cooperación para el desarrollo, pero arraigada en el territorio. Otro ejemplo interesante de cooperación para el desarrollo que no tiene nada que ver de cooperación descentralizada, que no tiene nada que ver con la presentación que yo traigo hoy, pero que no puedo evitar mencionar, es la propia cátedra a la que has hecho referencia, Ricardo. Es que yo tuve el honor de ser el primer becario de esa cátedra, que es un convenio entre las ONGs aragonesas, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. ¿Vale? Pero es que creo que hay otro becario en la mesa, que fue el número 2. Entonces, en fin, quiero decir, pues esto creo que son ejemplos todos de lo que puede ser la cooperación descentralizada. Entonces, bueno, más allá de estas historias concretas, mi deber hoy es darles algunos datos de la cooperación descentralizada. No sé cuánto tiempo me hayas dicho que podía estar, Ricardo. Un cuarto de hora. Yo creo que en menos los puedo dar. Sí que tengo que apoyarme en una presentación en la cual les presento una serie de informes a los que ya ha citado Juan en la mesa anterior, el informe de la cooperación descentralizada que se publica desde el País Vasco, desde Lankidecha, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, una de las agencias de cooperación descentralizadas más grandes del mundo, ¿no? Y promueve este informe que no es para hablar de los vascos y de su cooperación, es para hablar de la cooperación descentralizada en el mundo. Por tanto, también es un ejercicio, yo creo, muy generoso por parte de la cooperación vasca mejorar el conocimiento de la cooperación descentralizada mediante datos, pero también mediante conceptos y también mediante buenas prácticas. Ya hemos publicado 3 informes, el último de los cuales hace un mapeo de las ciudades donantes del mundo que nos permite también poner un poco en perspectiva y dar un poco de rigor bueno, pues algunas de las afirmaciones que hacemos, ¿no?, sobre la cooperación descentralizada, cómo de importante es en España, en qué medida España es un caso único o no, y cosas de estas, pues con una serie de datos, ¿no? Por tanto, en cada informe escogemos, tengo que decir que en cada informe, en primer lugar, indagamos, y aquí lo presento en una breve metodología, indagamos en el CRS, que es la base de datos oficial de la ayuda oficial al desarrollo, cuya custodia es Pilar Garrido, que ya se ha ido, pero ha estado con nosotros estos días, ¿no? Y sacamos de esos datos el campo agencia, ¿no?, para distinguir 2 tipos de agencia. Las que se corresponden, las agencias son siempre públicas, son siempre niveles de gobierno. Entonces, diferenciamos las que tienen un nivel centralizado de gobierno de las que son gobiernos subnacionales, ya sean regiones, municipios o una categoría entre medio que hemos llamado supranacionales. De esta forma, acuñamos el término de ayuda oficial al desarrollo descentralizada, ¿no? Y lo presentamos como una aproximación a la cooperación descentralizada, que en realidad sería un concepto un poco más amplio. Y entonces aquí entramos en un debate conceptual con otras instituciones, compartimos el mismo concepto de cooperación descentralizada que la OCDE, pero no necesariamente que todos los países que tienen cooperación descentralizada, por ejemplo, en Canadá o en Bélgica, para ellos la cooperación descentralizada no tiene nada que ver con las convocatorias de ayudas a ONGs que se hacen aquí, utilizan el término para referirse a una cooperación ciudad a ciudad, ¿no? Entonces, bueno, entramos en todo ese debate de la conceptualización, pero ya sea con nuestros conceptos y nuestras definiciones y datos o simplemente con el debate que se genera, pues que pensamos que estamos contribuyendo a mejorar el conocimiento de esta modalidad de cooperación. Bien, además, reclasificamos todos estos datos de ayuda en unas categorías que nos parecen que son relevantes para los actores de la cooperación descentralizada. Entre otros, lo que se refleja en este gráfico, que es, por ejemplo, si la cooperación descentralizada se realiza en territorio propio o es ayuda transfronteriza, ¿no?, es ayuda internacional. Y aquí descubrimos uno de los primeros datos interesantes, y es que la mayor parte de la cooperación descentralizada se hace en territorio propio, ¿no? Y tiene mucho que ver con las políticas de educación y de investigación, es decir, con la inversión en los propios sistemas educativos de forma teóricamente inclusiva de ciudadanos de países en desarrollo, y también con la acogida a refugiados, que bueno, es un tema con el que Ricardo, presidente de la Federación de Solidaridad, pues he discutido un poco, pues porque para las ONG serían ayuda inflada, para la OCDE no lo es. Bueno, yo tengo también mi perspectiva, que a lo mejor aquí ahora no es interesante, pero en fin, por supuesto son también conceptos sujetos al debate, ¿no? En todo caso, nosotros seguimos el estándar de la OCDE y, por tanto, consideramos también ayuda descentralizada el gasto que, por ejemplo, tienen los gobiernos regionales o municipales para acoger refugiados en el primer año de estancia en su país, ¿no? Igual que se consideraría a ODE, pues que dieran una subvención para que refugiados fueran recibidos en un tercer país. Entonces, nosotros nos regimos por esas reglas a la hora
presentar estos datos. Luego hemos hecho una cuarta aportación metodológica que consiste, y esto gracias también al CIAM por permitirme cenar ayer al lado de Pilar Garrido, ¿no? Porque las bases de datos de la OCDE son muy ricas, pero también tienen sus limitaciones. Y resulta que cuando llegan todos estos datos de la ayuda descentralizada zaragozana, aragonesa o catalana, cuando llegan a París, los gobiernos centrales, para simplificar las cosas, fusionan todos esos datos en códigos genéricos del tipo ciudades, provincias, municipalidades, de tal manera que están invisibilizando ese esfuerzo presupuestario y ese compromiso que se está haciendo con la cooperación al desarrollo desde el territorio. Bien. Entonces, eso pensamos que lo podría resolver la OCDE, pero mientras no lo resuelva, pues nosotros llamamos a los ministerios de los Estados miembros del CAT, tiramos de sus Excel y desglosamos la base de datos de la OCDE en ciudades, en provincias y en regiones. Bien, ¿y qué hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado en primer lugar que la ayuda al desarrollo agregada está subiendo. Es un fenómeno que ya supera los 3.500 millones de dólares y supone casi el 4% de la ayuda bilateral de los países que tienen sistemas de cooperación descentralizados. El 4%. Este año, aquí en este gráfico que se refiere a 2022, porque vamos con cierto retraso, que es el precio que hay que pagar por utilizar estadísticas internacionales que nos permiten comparar, pero que requieren todo un proceso de armonización y de integración en bases de datos internacionales. Pues bien, este año 2023, cuyo informe se publicará el 5 de diciembre, ya confirma que se ha superado el techo del 4%. Este porcentaje, claro, resume una variedad de países donantes muy diversa. Por ejemplo, en España, la descentralización de la ayuda, hay años que alcanza un tercio de la ayuda bilateral española. Y por eso se ha dicho en la mesa anterior que la cooperación descentralizada es un rasgo identitario, digamos, ¿no? Identificativo, diferencial de la cooperación española. Sin embargo, también hay que decir que hay 13 países, creo que se contaban en este informe, que tienen ayuda oficial al desarrollo con cargo a presupuestos municipales y regionales. Por lo tanto, tampoco somos los únicos. En el año 2022, apareció Chequia un poco por encima de España en términos relativos con un 24%. Esto estaba enteramente vinculado al efecto Ucrania y a la acogida de refugiados. Pero bueno, hay otros países como Bélgica que son bastante más constantes, como Alemania, Francia, y bueno, pues también tienen unos porcentajes que están en torno al 5 o al 10%. En términos absolutos, Alemania es el primer donante y siempre lo ha sido de ayuda descentralizada, pero es una ayuda que se concentra en su sistema universitario en su práctica totalidad. Y entonces, si consideramos solo la ayuda internacional que traspasa fronteras, es decir, lo que llaman cross-border aid en la OCDE, entonces sí, España nuevamente sería el donante más descentralizado también en términos absolutos. Pero ya digo, hay hasta 13 estados que tienen sistemas descentralizados de ayuda. Otro dato interesante o más interesante que hemos visualizado en el último informe, en el mapeo de ciudades donantes, son todos estos puntos que ven en la pantalla que reflejan geográficamente aquellos lugares donde se dota ayuda oficial al desarrollo en niveles subestatales de gobierno. Para nosotros, estas 650 ciudades, 117 entidades supramunicipales, 227 gobiernos regionales, esto, más allá del importe que den y de más allá del porcentaje que represente sobre la ayuda bilateral del país, lo que nos habla es de la capilaridad del sistema. Entonces, en este último informe reflexionábamos mucho sobre la capilaridad de la ayuda al desarrollo. Un concepto que entra un poco en debate con todos los términos que se vinculan al paradigma de la eficacia de la ayuda, donde a esto lo llamarían fragmentación. Entonces, durante muchos años, la fragmentación de la ayuda se ha visto como un problema para el sistema internacional de cooperación. Y, sin embargo, pues nosotros hemos entrado en una reflexión sobre la capilaridad, que es otra manera de ver la fragmentación. Ahora hablaré un poquito más de esto. Bien, otra cosa interesante, y esto sí que es un poco el motivo original de este informe, son los rankings. Gracias a esto podemos establecer rankings de gobiernos regionales donantes,
provincias donantes y bueno, a modo un poco de chascarrillo, pues Juanma lo sabe que la primera vez que yo presenté datos sobre esto, pues la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo era la mayor agencia de cooperación del mundo, ¿eh? Y desde entonces la agencia pues está promoviendo esta línea de conocimiento. Entonces, bueno, estos rankings también aparecen aquí, pero sabemos que efectivamente no nos sorprende, Euskadi es un actor muy importante, pero bueno, la Comunidad Valenciana, Cataluña, le supera y también una región de fuera de España, Flandes, ¿no? Le superó en el año 2020, en datos de 2022 que se publicaron en 2024. En este año vamos a ver más o menos el mismo ranking. Hay predominio de regiones españolas, pero también tenemos, ya digo, Flandes, Quebec, Valonia, Bohemia Central, Ginebra, un actor muy importante tanto a nivel de cantón como de ciudad, etc. Las ciudades más importantes, las principales ciudades donantes del mundo también están listadas, con París a la cabeza, Madrid y Barcelona en un puesto destacado, y Zaragoza me sale en el último informe, que es la número 13. Y esto es en el año 2022, después ya de los primeros recortes de cooperación. Es decir, nos habla de la importancia que tenemos sin saberlo en ranking mundiales de donantes, ¿no? Y la Diputación Provincial de Zaragoza, supongo que la diputada se referirá a ello, pues es la número 14 del mundo, en datos del año 2023. Esto he tenido que traer un adelanto del que se va a publicar en diciembre. Bien, esto es otro elemento que les invito también a utilizar pues para aportar más conocimiento, más información, ¿no?, sobre lo que es el sistema de cooperación para el desarrollo. Y bueno, me parece que centros como este, CIAM, pues podría tener interés también en saber cuáles son los gobiernos regionales, provinciales, locales que están interesados en contribuir a los ODS y buscar posibles sinergias con su mandato y sus objetivos. Bueno, más allá de estos datos, también introducimos relatos sobre el por qué y para qué estas ciudades y estas regiones se meten en algo tan difícil como generar desarrollo humano sostenible fuera de su territorio, ¿no? Bien, en primer lugar hemos estado lo que se ha hablado ya en la primera mesa, que es un poco la idea central de la comunidad internacional cuando mira a los gobiernos y a regiones donantes, ¿no?, que es la capacidad técnica, ¿no? Se habla de la cooperación descentralizada como un espacio para el intercambio y la provisión de conocimientos técnicos más que de recursos financieros. Entonces, bueno, esto lo exploramos en el primer informe con la principal conclusión de que en la práctica solamente un 26% de la ayuda descentralizada realmente se transfiere directamente de gobierno a gobierno, ¿eh?, y una parte muy pequeña de esa está asociada con una actividad puramente técnica. Entonces, esto pone de manifiesto un pequeño desfase entre el dato y el relato. Realmente, la ayuda oficial al desarrollo descentralizada no es tan técnica como lo que puede parecer cuando oímos la mesa de los municipalistas. Efectivamente existe, pero no es esa la mayor partida presupuestaria de la cooperación descentralizada. Bueno, esto lo dejamos ahí y para el debate, para el análisis de las estrategias, planes directores y demás. Posteriormente nos hemos dedicado, y ya sé que estoy al límite, pero 2 palabras sobre el papel que tienen las ONGs en esta política. Creo que esto es lo que explica que realmente la ayuda descentralizada no necesariamente sea una cosa de diálogo, de cooperación ciudad a ciudad. Esto se hace a través de las ONGs que conectan los territorios de los donantes con los territorios de los receptores de ayuda. De hecho, la propia política se gestiona no solo en España, sino en todos los países que he listado, en colaboración bastante cercana con plataformas de ONGs, con organizaciones de la sociedad civil. Además, el propio fortalecimiento de la sociedad civil transnacional, como un eje de la cooperación para el desarrollo, suele estar en los objetivos de estos donantes y, por lo tanto, no se puede entender la cooperación descentralizada sin incorporar a las ONGs al análisis y a la conversación. Y ya en el último informe sobre ciudades donantes, lo que hemos visto es que esto es aún más claro en las ciudades donantes, las cuales se han sumado a la ayuda al desarrollo pues como resultado de ese activismo de los 80 de base que ya se ha nombrado y a lo largo de las décadas se ha ido institucionalizando, pero se ha hecho también, como decimos, con ONGs que están arraigadas en la ciudad. Entonces, bueno, nosotros reivindicamos el concepto de estas ciudades donantes, se ha hablado de las ciudades refugios, se ha hablado de distintos papeles de las ciudades, pero nunca se ha tenido en cuenta en la literatura y en las guías internacionales que se hacen sobre el papel de las ciudades en desarrollo, no se ha tenido en cuenta ese papel tan interesante de ciudades donantes. Y aquí hay que decir
que en el estudio más cualitativo que hacemos de la normativa que regula estas políticas municipales, el 0,7 está casi siempre presente en todos estos municipios. Es algo, creo, muy interesante. El 0,7% es más bien simbólico porque vemos que hay una gran diversidad luego de denominadores. O sea, lo importante es el 0,7. Lo que no está claro es el 0,7 de qué, ¿no? Entonces, quiere decir que no es tanto un compromiso presupuestario al final como una especie de ejercicio simbólico de adhesión a la Agenda de Naciones Unidas de Financiación del Desarrollo. Esto es algo que nos parece muy interesante y que no solo está en España, que ya lo conocemos casi todos los que estamos aquí, lo encontramos también en Suiza o lo encontramos también en Flandes. Bueno, y ya por último querría anunciar el tema del próximo informe, que tiene que ver con la localización de la ayuda. En Sevilla, la localización de la financiación del desarrollo, antes la localización del desarrollo ha tenido mucho peso en el discurso y, sin embargo, los datos nos indican que solamente el 4% de la ayuda descentralizada se dedica a proyectos localizados, que marcan concretamente el ODS 11 en las bases de datos. En España, donante descentralizado por excelencia, esto es aún más bajo. Solo el 0,2% de la ayuda descentralizada aterriza en el territorio. Y si comparamos la ayuda descentralizada con la ayuda centralizada, vemos que la ayuda centralizada tiene un 20% de localización. Es decir, los gobiernos centrales tienen más claros los marcos territoriales y locales sobre los que planificar la ayuda que los propios actores de la cooperación descentralizada. Entonces, no sé, se me ocurre que esto puede ser el título del próximo informe, si descentralizar la ayuda supone localizar el desarrollo, y me pregunto también, bueno, cómo tal vez en diálogo con instituciones cuya misión está tan arraigada en un territorio como puede ser este centro y cualquier iniciativa agroalimentaria, si me pregunto si en ese diálogo tal vez se podría encontrar un modelo de cooperación descentralizada que aúne esta fuerza ciudadana que tiene la cooperación descentralizada también con su pertinencia técnica y su encaje mejor en el sistema global de cooperación para el desarrollo. Gracias. Gracias, Aitor. Bueno, has planteado una serie de cuestiones de interés que habrá que debatirlas. Bien, la segunda aproximación va a ser una visión política y va a estar a cargo de Nerea Martín Meinar, diputada de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ella es graduada en Historia y máster en Historia Medieval y máster también en profesora de Educación Secundaria y Bachillerato. Es también teniente de alcalde, primer teniente de alcalde de un ayuntamiento de aquí de Aragón, de Morata de Jalón. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias también, por supuesto, al CIAM por este simposio, que es realmente importante y necesario en los tiempos en los que estamos, y por contar con la Diputación Provincial de Zaragoza para participar en él. Como se ha ido hablando a lo largo de las mesas de estos 2 días del simposio, vivimos un tiempo de enormes desafíos globales. La emergencia climática, el aumento de las desigualdades, los discursos de odio, los conflictos armados, el desplazamiento forzoso de millones de personas o la fragilidad democrática en muchos territorios. Ante esta realidad, la cooperación internacional no puede entenderse como una acción complementaria o simbólica. Y voy a hacer un apunte, y como bien decía Ricardo, y en este caso sí que hablo desde la visión de una persona que es política. Así que esto debe ser, y es para muchas instituciones, créanme, una verdadera política pública, una forma de ejercer la responsabilidad que tenemos las instituciones desde lo cercano. La cooperación descentralizada nace precisamente de esa convicción de que las administraciones locales, las administraciones que estamos más cercanas a la ciudadanía, ya sean ayuntamientos de municipios, las comunidades autónomas o las diputaciones, tenemos un papel esencial, que es hacer que la solidaridad se convierta en algo tangible, cotidiano y democrático. Y en el caso de la Diputación de Zaragoza, ese compromiso se traduce en una forma muy clara de entender la cooperación. Nosotros la entendemos como un proyecto político de igualdad y de justicia que se construye desde el territorio. Claramente, la cooperación y la cooperación descentralizada están legitimadas bajo un marco jurídico. Y en España, en el caso de España, este marco jurídico es bastante claro. Por suerte, nos encontramos con una ley de cooperación para el desarrollo y de solidaridad global a nivel estatal, que reconoce de forma expresa el papel que tenemos las entidades locales en el sistema español de cooperación, y a nivel autonómico también tenemos una ley de cooperación, la 10/2000, que refuerza esta visión a niveles autonómicos. Ambas leyes, aunque para algunos se olviden, no solo nos legitiman, sino que nos comprometen como instituciones públicas a desarrollar políticas que sean coherentes con los principios de solidaridad y justicia global.
Y junto a estas leyes también existe algo que es realmente importante, sobre todo para las instituciones, y a lo cual nos agarramos fuertemente, es el Plan Director de Cooperación, que marca pues, esos objetivos, los instrumentos y las prioridades de las políticas públicas que tenemos que hacer. Por eso, desde la Diputación de Zaragoza entendemos que nuestro papel es hacer que ese marco normativo cobre vida en el territorio. Las leyes no se pueden quedar en esos boletines horrorosos provinciales o autonómicos, sino que se deben de traducir en proyectos reales, en alianzas locales y en resultados que sean visibles en los pueblos y en las comunidades con las que cooperamos. Las diputaciones provinciales tenemos una función que es muy clara y yo creo que conocida por todos, y es garantizar ese equilibrio territorial y la igualdad entre los municipios, principalmente entre los municipios más pequeños, entre los municipios rurales, y en el caso de la Diputación de Zaragoza es acompañar a esos 293 municipios que conforman esta provincia. Y lo mismo hacemos de cara a la cooperación. Esta misma idea la aplicamos a la cooperación. Y os aseguro que si no fuese en este caso por la Delegación de Cooperación y la Diputación de Zaragoza, muchos pueblos no podrían hacer políticas de cooperación en sus territorios por sí solos. Nuestra tarea, por lo tanto, es ser el vehículo de esos pequeños municipios que quieren trabajar en políticas de cooperación y ser ese vehículo de solidaridad, asegurando que también desde los pueblos más pequeños de Aragón se contribuya con la justicia global. Esa es la esencia de la cooperación descentralizada, o por lo menos esa es la esencia con la que trabajamos desde Diputación. Claramente no se pretende en ningún momento, como dicen algunos, sustituir la acción del Estado, sino complementarla desde la acción local y desde lo más próximo a la comunidad. Una cooperación que se construye con nombres, con personas, con territorios concretos y que genere una ciudadanía pues, que sea más consciente y comprometida. Desde hace tiempo la Diputación de Zaragoza, y luego nos lo comentará muy bien el compañero con ese magnífico libro, mantiene una política estable y coherente de cooperación internacional. Una política que no se debe a coyunturas ni a discursos ni a modas, sino una convicción profunda de que la cooperación es una responsabilidad pública y no una opción voluntaria, un término que realmente y personalmente me crispa bastante. En el último ejercicio, el presupuesto destinado a este ámbito en Diputación Provincial de Zaragoza ascendió a 2.139.931 euros, lo que supone no más del 0,7, sino que estamos hablando de que multiplicó el 0,7. Os puedo asegurar que pocas administraciones locales en España destinan una proporción similar a cooperación, y que lo hacemos no por compromiso simbólico, sino porque entendemos que la cooperación forma parte de nuestra identidad institucional. Esa convicción claramente no se puede quedar en un papel y hay que traducirla en hechos. Y por eso cada año la Diputación de Zaragoza saca su programa de ayudas a la cooperación al desarrollo, un programa que yo creo que es el eje vertebrador del trabajo que hace Diputación y que es pues, realmente el más importante. En la última convocatoria las ayudas ascendieron a 1.510.000 euros y ahora estamos pendientes de que puedan ascender hasta 500.000 euros más. Este esfuerzo presupuestario no es menor, esencialmente en un contexto en el que nos encontramos ahora mismo en Aragón. Como bien ha explicado en el ranking de Aragón, ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un gran recorte en cooperación al desarrollo y asimismo lo ha hecho el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón exactamente ha recortado el 70% de su presupuesto destinado en 2024. O sea que destina el 0,02% a ayuda oficial al desarrollo. Y el Ayuntamiento de Zaragoza casi el 40%, el 0,10%. La DPH y la DPT, aunque conozco que algunas han aumentado, tampoco llegan al 0,7%. Y la DPT destina un 0,009 a cooperación. Así que podéis entender que en un escenario como este en el que nos encontramos ahora mismo en Aragón, el papel de la Diputación provincial se vuelve todavía más importante. Sostener lo que otros han recortado, mantener vivo el compromiso institucional y acompañar a las entidades que no han dejado de trabajar sobre el terreno es realmente importante. Estas ayudas, como decía, son la columna vertebral de nuestro modelo y por lo que nosotros trabajamos en Diputación. Más que nada porque permite a las ONGs y entidades de cooperación que desarrollen sus proyectos con una estabilidad, con una planificación y con seguridad jurídica, algo que a algunas instituciones se les olvida. Gracias a ellas, cada euro llega donde más se necesita, gestionando con profesionalidad y transparencia, porque quienes llevan años transformando realidades son ellos.
Las subvenciones, y con esto no me voy a enrollar mucho, aunque podría ser largo, se canalizan a través de 3 líneas principalmente de actuación. Por un lado, tenemos la línea de desarrollo local y derechos humanos, digamos que es el eje principal, la línea más importante o la más grande. Luego, claramente, tenemos la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, algo en lo que la Diputación Provincial de Zaragoza creo que ha puesto ahora mismo el ojo y el enfoque en la importancia de la educación, de fomentar una ciudadanía crítica, en la importancia de formar a los alumnos, alumnas, profesores, profesoras en educación. Y, por supuesto, también tenemos una línea que se llama la línea de ecodesarrollo, a lo que yo creo que deberíamos de ir y de caminar, porque son proyectos impulsados por comunidades migrantes aragonesas que colaboran directamente con sus lugares de origen. Son experiencias de ida y vuelta que fortalecen vínculos humanos y culturales que transforman realidades en ambos lados. A esta línea se le suma un riguroso trabajo que se hace desde la Diputación, desde los técnicos, con un seguimiento y evaluación que garantiza la transparencia, la eficacia y la coherencia también con los objetivos de desarrollo sostenible. Este modelo demuestra que cuando la cooperación se entiende como una política pública y no como una acción aislada, los resultados son medibles, son sostenibles y son reconocidos. Y también recuerda algo esencial, que desde el ámbito local se puede sostener una cooperación digna, una cooperación que sea seria y comprometida, incluso, tristemente, cuando otros niveles de gobierno retroceden. Si algo también define a la Diputación Provincial y su forma de trabajar son las alianzas y el trabajo en red o el trabajo a nivel vertical y para nada a nivel horizontal. La cooperación descentralizada nosotros la entendemos como algo que solo tiene sentido si se hace de una forma compartida. La cooperación no se puede construir desde los despachos, sino desde la suma de las voluntades y la fuerza del tejido social. Y por eso creemos que es importante trabajar con diferentes áreas, como la universidad, las ONGs, la FAS, por supuesto, los municipios y otras entidades públicas. Respecto a las ONGs, el trabajo con Diputación creo que es estrecho y claramente desde Diputación, con la Federación Aragonesa de Solidaridad, estamos realmente agradecidos por el trabajo que hacen día tras día. Os puedo asegurar que si no fuese por la Federación Aragonesa de Solidaridad, en Aragón el ranking de cooperación sería bastante más lamentable. Creo que es para agradecer el trabajo que hacen y por eso nosotros mantenemos con ellos un convenio en el que puedan ellos hacer ese gran trabajo que hacen de coordinación, de formación y de sensibilización, porque la FAS realmente es la columna vertebral, yo creo, de la cooperación aragonesa. También trabajamos con diferentes delegaciones internacionales, como la delegación saharaui en Aragón, porque somos firmes defensores de los derechos humanos y porque creemos que es importante darle voz a estas personas que no tienen la voz que necesitan. También trabajamos en el Comité Autonómico de Emergencias, un comité bastante importante a la hora de administrar la ayuda en las crisis humanitarias emergentes que surgen, como es el caso del viernes que vamos a cerrar el último comité de emergencia de este mes, y por supuesto con la Universidad de Zaragoza, que se ha materializado en esa cátedra que antes estaba de cooperación, en la que la Diputación era parte de esa cátedra y que ahora se consolidó en la cátedra de Solidaridad, que lleva desde el año 2024 y en una cátedra que trabajamos la educación para el desarrollo social con proyectos como los ODS Rural Labs, escuelas transformadoras, con la organización de congresos importantes que ahora de hecho se va a celebrar la semana que viene, y con el estudio y la investigación de la importancia de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Por supuesto, tenemos muchos más programas de sensibilización a los que no voy a entrar porque es imposible en el tiempo. Así que yo creo que podemos decir que la Diputación de Zaragoza es esa institución que está bajo esa cooperación que resiste ahora mismo en Aragón. En un contexto en el que hablamos, y se ha dicho varias veces, como decía antes, de recortes importantes en las políticas de cooperación, la Diputación de Zaragoza ha decidido mantener e incluso reforzar su compromiso y lo va a seguir reforzando de cara a los presupuestos del año 2026, porque no nos cabe ninguna duda de la importancia de la cooperación y de la importancia de las instituciones en cooperación. También es cierto que las instituciones debemos de mirar más allá, debemos de aplicarnos lo que está sucediendo actualmente y por eso creo que tenemos que trabajar en diferentes retos y perspectivas de futuro y principalmente la Diputación de Zaragoza creo que ve en el futuro 4 retos importantes.
Uno de ellos es mantener la cooperación como una política pública estable, blindada frente a los vaivenes políticos o presupuestarios. En un momento en el que las instituciones han optado por hacer esos recortes, creo que defender la cooperación es defender la democracia, y en tiempos de incertidumbre la cooperación es una brújula ética que nos recuerda que los derechos humanos no se pueden negociar. Por eso el compromiso de Diputación Provincial de Zaragoza. También creemos firmemente en que la cooperación debe ser una cooperación feminista que no solo incorpore la perspectiva de género en los proyectos, sino que sitúe la vida, los cuidados y la igualdad como un eje de todas las políticas. Las mujeres son protagonistas de la transformación social tanto en Aragón como en los territorios con los que cooperamos. Y esto realmente lo he podido ir viendo a lo largo de mi estancia en la Diputación con proyectos que nos han ido presentando. Por eso la cooperación del futuro debe reconocer y fortalecer ese papel, rompiendo los techos institucionales y las brechas que aún persisten. Por supuesto, un reto importante es el del medio rural como actor global. Debemos de seguir trabajando en esa cooperación descentralizada desde el mundo rural, desde lo local. La educación y el pensamiento crítico como pilares de la cooperación serían nuestro cuarto reto principal, y junto a todo ello un reto transversal que creo que debemos de trabajar todas y todos que estamos aquí. Reconstruir la confianza ciudadana en la cooperación pública. Mostrar que cada euro invertido en la cooperación tiene un sentido, un rostro y una historia detrás, porque la cooperación también es una herramienta de educación democrática. Y quiero cerrar esta intervención recordando que la cooperación internacional no es un gesto solidario, es una decisión política, le pese a quien le pese. La cooperación junto a la sanidad, la educación o los servicios sociales son una pieza esencial del Estado social y de la democracia de derecho, porque lo que defendemos con la cooperación es el mismo principio que guía la acción política, que nadie quede detrás, ni en nuestro territorio ni en ningún lugar del mundo. Diputación de Zaragoza, por lo tanto, va a seguir trabajando con firmeza para mantener vivo ese compromiso solidario del territorio aragonés. Y permitidme ahora sí que cierre con una idea que resume todo esto. Cooperar desde lo local es tejer futuro desde lo cercano, es construir esperanza desde los pueblos, dignidad desde lo público y justicia desde la comunidad. Cooperar, en el fondo, no es otra cosa que hacer política desde la humanidad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, Diputación Provincial, gestionada por esas delegaciones que históricamente han ido evolucionando en esa cooperación. Antes decía que las grandes donantes a los que ha aludido la diputada habían reducido en su ranking histórico prácticamente en un 90% su cooperación. La Diputación Provincial la ha casi triplicado. Mientras ellos estaban bajando, la Diputación iba subiendo, y gracias a eso hemos podido mantener pues, muchas de las estructuras y de los proyectos que están en marcha. Bueno, vamos a seguir con la mesa. El tercer punto de vista va a ser el de la academia, como decía, a través del profesor Juan David Gómez Quintero. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Medellín, Colombia, y doctor en Sociología por la de Zaragoza. Es ha sido profesor en la Universidad de San Buenaventura de Colombia, en la San Jorge también de aquí, y ahora en la Universidad de Zaragoza. Docencia en grados, en posgrados. Cuenta con 50 publicaciones científicas, libros, artículos, capítulos de libros. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto compartir la mesa con las personas que están aquí, Adriana, Aitor, Ricardo, Nerea y bueno, y las relatoras también. Bien, efectivamente, vamos a comentar en los siguientes minutos una investigación que hicimos por encargo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Fue un trabajo que hicimos un grupo de 5 investigadores e investigadoras, a los que también tengo que reconocer y agradecer, pues que es un trabajo en equipo. Yo aparezco como el coordinador de la investigación, pero obviamente esto no hubiera sido posible sin el trabajo de César, de Pablo, de Esther y de María.
Escribimos el resultado de la investigación, lo escribimos en un libro que tiene por título De la beneficencia local a la ciudadanía global, 40 años de solidaridad internacional desde la provincia de Zaragoza. Y lo que hicimos fue comenzar por una pregunta. Toda investigación comienza por una pregunta. Y la pregunta que nos hicimos es cuál es el origen, la trayectoria y especialmente la contribución social de la cooperación internacional al desarrollo por parte de la Diputación Provincial. Estuvimos trabajando durante 1 año y medio, hicimos aproximadamente 30 entrevistas a distintos agentes de las distintas administraciones públicas, de organizaciones como la Federación Aragonesa de Solidaridad, pero también organizaciones no federadas, distintas personas que habían pasado a lo largo de estos 40 años por la Diputación Provincial. También hicimos un trabajo de revisión de expedientes, de trabajo de archivo. De hecho, una es una historiadora, como tú, creo, que nos ayudó a revisar los archivos que existían en la Diputación, pues, de hace varias décadas. La sorpresa, digamos, el gran hallazgo, que puede parecer una evidencia, pero a la vez tiene algo de paradójico y de triste. Se hace tanto como lo poco que se cuenta. Es decir, se hacen muchas cosas y nos sorprendió alrededor de 40 años, estamos hablando de 1000 proyectos financiados por parte de la Diputación Provincial. Elegimos el año 1984 como el punto de inicio porque por primera vez se aprueba una subvención para aportar unos recursos, está contado en el libro, unas pesetas para organizar el Congreso Iberoamericano de Derechos Humanos aquí. Y a partir de ahí empezamos a ver subvenciones por subvenciones a lo largo de todos estos años, hacer ese recuento de en torno a los 1000 proyectos en estos años. Pero no solamente se hacen en cantidad, sino la cantidad de conexiones que encontramos con decenas de países, regiones y pueblos a nivel del mundo que muy probablemente desconocen los ciudadanos de la propia provincia y de la comunidad autónoma. Entonces, nos resultaba paradójico todo lo que se hace, lo poco que se conoce. Así que, bueno, el libro pretende ejercer cierta justicia cognitiva e histórica con el trabajo que está haciendo la Diputación Provincial. Es importante también señalar que al ser un equipo universitario y aunque nos financiara la Diputación Provincial, asumimos el reto con total rigurosidad, es decir, sin saber lo que nos podíamos encontrar, en el sentido de, bueno, íbamos a entrevistar a muchas personas que habían participado y podíamos encontrar todo tipo de experiencias o de opiniones y percepciones respecto al trabajo de la Diputación. En ese sentido, creemos que desde las ciencias sociales y desde el compromiso que teníamos, pues, los compañeros economistas, trabajadores sociales, historiadoras, sociólogos, etcétera, pues mantener cierta distancia, yo diría epistemológica, con el financiador. Y en ese sentido, también tengo que agradecer el absoluto respeto y la absoluta rigurosidad respecto a los resultados del trabajo, en el que, por supuesto, no hubo ningún tipo de injerencia, y creemos que es un resultado de un trabajo que, bueno, buscaba esa rigurosidad y esa distancia. Hay una serie de capítulos, obviamente no me va a dar tiempo de contarlos todos, pero vamos a destacar algunas ideas importantes. Nos interesaba mucho el origen de la cooperación descentralizada, el papel que han tenido las diputaciones provinciales. Para los que son de aquí puede que lo conozcan mejor, pero para las personas que vienen de fuera es importante señalar que es el tipo de administración pública más antigua que hay en España, creadas en la Constitución de Cádiz de 1812, y fue muy interesante encontrar incluso que la historia de las propias diputaciones reside el encargo, o en ellas reside la gestión de la acción social. Lo que pasa es que hace años no se llamaba acción social, en el siglo XIX se llamaba la beneficencia, concretamente la beneficencia pública, y uno de los objetivos, abro comillas, de un texto de la época era desterrar la mendicidad y procurar a los pobres el trabajo y los auxilios necesarios para vivir. Es decir, desde hace más de 150 años a las diputaciones se les había encomendado la beneficencia pública y las obras de caridad. Y en ese sentido, obviamente, después de haber pasado por un proceso de institucionalización, de democratización y de concepción de la ciudadanía y del otro como ciudadano, no el otro como un beneficiario de una ayuda, pues digamos que hay un proceso que da lugar a ese libro, ¿no? a ese camino que ha transitado desde la beneficencia hasta una concepción de ciudadanía global.
Además del origen, también el lugar de la Diputación en el sistema aragonés de cooperación, las contribuciones de la provincia a la sociedad, el papel que ya hemos oído que ha salido de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y una serie de lecciones aprendidas en estos 40 años. Básicamente, en este paradigma o en esta evolución histórica, lo que nos encontramos es esa transición que ya hemos mencionado de la beneficencia clásica, de esa consideración de la caridad y la misericordia, movida básicamente por valores religiosos de la época, a un proceso de institucionalización y también de democratización que ha sido fundamental para dar ese giro paradigmático. Nosotros ubicamos como una serie también de nociones o de paradigmas de concepción de la ayuda y de la cooperación a lo largo de estas décadas e incluso antes, ¿no? Pasando por una visión de la asistencia social, luego al bienestar social, al desarrollo, a la solidaridad y a la educación para la ciudadanía global. Es decir, esas palabras que nos encontrábamos en los archivos y en los expedientes eran un indicador de cómo ha ido evolucionando también nuestra sociedad, pasando de visiones asistencialistas a visiones, digamos, de empoderamiento y de igualdad y justicia social respecto a la población vulnerable o con determinadas necesidades. Eso es el síntoma de una evolución conceptual y también de una política pública consolidada y madura en el tiempo. Digamos que ese proceso, le llamamos un proceso de institucionalización, nos encontrábamos que en los orígenes de la cooperación descentralizada, espero que nadie se me duerma con esta luz tenue, solo falta una música romántica, unas velas y a dormir. Nos encontramos con un proceso de institucionalización. Sí que es verdad, y por también mostrar quizá un punto crítico, nos encontramos que las cosas al principio se hacían de una manera probablemente no institucionalizada. ¿Qué significa eso? No había unas normas claras, por ejemplo, en las convocatorias. De hecho, no había convocatorias, era más unas asignaciones de acuerdo muchas veces incluso a las redes de relaciones que habían con vinculaciones de partidos políticos. Antes he mencionado en la mesa anterior, había en los años 80 un vínculo muy fuerte movido por una ideología que era el internacionalismo social o obrero, en el caso, por ejemplo, centroamericano. Y entonces las primeras ayudas o subvenciones se hacen muy movidas por esa cercanía a ese internacionalismo, a esa lucha por los derechos, en el caso, por ejemplo, latinoamericano. Y el proceso, digamos, de madurez de la cooperación supuso un proceso también de cambio normativo, de regulación normativa, de sustituir el comportamiento espontáneo movido por las afinidades ideológicas y de los partidos políticos por unos criterios normativos de convocatorias públicas, de leyes de subvenciones, de leyes de asociacionismo, que hacían también acompañar esa madurez institucional de la sociedad española hacia los 80. Recordemos, claro, un contexto como el de un intento de golpe de Estado en el año 81, por ejemplo. En fin, entonces, bueno, esa le llamamos una construcción institucionalización o un proceso de institucionalización de la cooperación descentralizada, donde se incorporan estructuras estables, áreas o departamentos, donde las convocatorias van asumiendo en su momento ayuda al tercer mundo a proyectos de cooperación. El lenguaje también ha ido madurando, ha ido transformándose. Unas concepciones de planificación estratégica, recursos técnicos y también una serie de continuidad presupuestaria, ¿no? Que fuera una política del organismo y no, digamos, bandazos del partido de turno. En ese sentido, la cooperación dejó de ser una actividad periférica e impulsiva a una política pública con alta legitimación en la ciudadanía, especialmente en los territorios, en los municipios de la provincia, en el que empezó ya hacia finales de los 90 a aparecer la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas, etcétera, y de la vinculación con otros actores como los que se han mencionado antes, la Federación Aragonesa de Solidaridad, los ayuntamientos, etcétera, como las comarcas y la propia universidad. La educación para el desarrollo y la ciudadanía global ha sido, digamos, en este proceso de institucionalización, de consolidación de la política, quizá el elemento más novedoso, el último en llegar, pero no el menos importante, porque se ha visto, y eso lo ha comentado antes Aitor, como cuando se vuelcan recursos hacia el propio país, muchas veces tiene este componente de fomento de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Ha sido un elemento fundamental
en el caso de la provincia de Zaragoza, pero también es muy recurrente en otras provincias. La propia Comunidad Valenciana tiene una larga trayectoria, incluso hay personas en la universidad pues, que han tenido una larga trayectoria en investigación también sobre el papel, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana en el apoyo a programas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. La gráfica que vemos a la derecha nos muestra la evolución entre el año 2001 y el 2022 y vemos que a partir del año 2016 hay una, digamos, subida vertiginosa del presupuesto dedicado concretamente a proyectos dirigidos a la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, en programas, como se han mencionado antes, de escuelas transformadoras, ODS Rural Labs, etcétera, con vinculaciones también a través de las cátedras. Esta me quiero detener un poco más porque nos permite ver, aparece claramente la comparación de las principales administraciones públicas aragonesas. Es decir, estamos hablando de casi una década. En 2016, la Diputación se distancia considerablemente por dos cuestiones. Hay dos efectos. El respaldo presupuestario de la Diputación y el inicio de los recortes de las otras administraciones públicas. Si podéis ver, entre 1998 y el 2015, prácticamente el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial tienen un comportamiento similar. No llegando al 0,7, pero se movían en torno al 0,5%, que bueno, digamos que estaban allí cercanas a cumplir el objetivo. Pero, como podéis ver, a partir del año 2015-16, pues existe, digamos, como en la metáfora ciclística, pues el ciclista que se fuga del pelotón, ¿no? El que se separa totalmente del pelotón, no solamente porque tiene más piernas y fondos, sino porque los demás se han desfondado. Aquí casi literalmente, sin fondos para la cooperación. Entonces veis cómo se desploma el ayuntamiento, la Diputación, la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y ya los otros que ya venían con unos recortes previos del año 2002 en el caso de la Diputación Provincial de Teruel y del Gobierno de Aragón. Entonces, nosotros, además de los datos que eran, por ejemplo, memorias y informes realizados por la Federación Aragonesa de Solidaridad, también encontrábamos el respaldo narrativo de la experiencia de los propios participantes en todo este ecosistema de actores. Y era el reconocimiento de un liderazgo, pero un liderazgo no solamente basado en la financiación, sino un liderazgo moral, un liderazgo ético y político singular que no, y aquí me alejo de la metáfora ciclística, porque no pretendía llegar en solitario, sino que existe, digamos, un efecto de arrastre, un efecto de intentar generar sinergias con otros actores. Y muchas de las entrevistas a personal del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación, de otras diputaciones, otras administraciones, reconocían ese liderazgo congregador, un liderazgo de aunar esfuerzos, facilitando incluso la búsqueda de elementos comunes, de llegar a acuerdos, de generar estos planes estratégicos o planes directores a nivel de comunidad autónoma, no con la pretensión de distanciarse, sino de generar esa coherencia también entre el discurso y la práctica. Los proyectos, muchos, pues insisto, no vamos a poder resumir 1000 proyectos, pero ha habido un compromiso muy decidido con el pueblo saharaui, especialmente hacia finales de los 80. Luego con América Latina también ha sido, digamos, muy importante. Los primeros países que nos salen entre el 2000 y 2015 son Bolivia, Nicaragua, Colombia, países de Centroamérica, pero a partir de 2015 ya aparece en Senegal, ya aparece, por ejemplo, la India como el quinto receptor entre el año 2017-18, aparece países del Magreb, etcétera, o países del África. Entonces, bueno, ahí también hay un giro importante que recoge buena parte de las cumbres internacionales que van haciendo estas prioridades geográficas y regionales. Como me voy quedando sin tiempo, es muy importante el hito de la acogida de refugiados bosnios en los años 90, en el 93 concretamente. Esta es una portada del Heraldo de Aragón que nos cedió el uso de esta portada, en el que se señala que Aragón se vuelca con los refugiados bosnios. Ahí el papel de la Diputación también fue muy importante. Creo que Ariadna nos va a contar algo sobre eso. No sé si he hecho spoiler. Vale. Y en ese sentido, pues el futuro, sí que es verdad que el último capítulo nosotros preguntamos o recogimos no solamente las lecciones aprendidas, sino también las previsiones de futuro. Como lecciones aprendidas, la importancia de la visión estratégica a largo plazo, es decir, la Diputación no ha sido un actor del corto plazo, ha mantenido
una continuidad y eso ha dado una solidez al proyecto. La necesidad también de tener equipos técnicos con liderazgos cualificados y comprometidos. También la búsqueda de la cohesión y la legitimidad democrática, especialmente en la cercanía con los territorios, con los municipios, con el ámbito local. Y bueno, los desafíos aparecen también, el temor a la fragmentación social, los discursos xenófobos, el creciente discurso de nativismo, no solamente por parte de partidos políticos, sino también de la propia población, los electores. También la crisis ambiental y la desafección con las causas ambientales como elementos de futuro más o menos preocupante. Como conclusión, es paradójico, y lo mencionamos en el libro, que la palabra provinciano tenga una connotación peyorativa, muchas veces como una especie de acepción lingüística vinculado al apego a la mentalidad rural o a las costumbres de la provincia, pero simultáneamente estamos hablando de una provincia muy conectada con el mundo, una provincia que está, digamos, comprometida con muchas situaciones de vulnerabilidad y de sufrimiento humano. Y queremos terminar con esa frase importante. La señal de identidad de la Diputación ha sido acercar la cooperación al territorio. Así que, como no me ha dado más tiempo, he traído algunos ejemplares por si alguien quiere al final, pues algún ejemplar y poder continuar si le interesan profundizar en este tema, pues para que esté a su disposición. Muchísimas gracias y hasta aquí la presentación. A ti, Juan David. Bueno, pues llegamos a la última intervención del simposio. Aquí en Aragón decimos la mejor prenda. Va a estar a cargo de Adriana Pinec, que nos va a dar su visión desde la propia experiencia personal. Ella fue refugiada a Bosnia, siendo niña, viniendo a Zaragoza en el marco de un programa de ayuda precisamente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ahora es especialista en políticas de construcción de paz y gestión de proyectos, con más de 12 años de experiencia en contextos post-conflicto y desarrollo en los Balcanes, en América del Sur, Naciones Unidas, ONGs internacionales. Sólida formación educativa ya también, un máster en acción humanitaria, y de 2016 a 2024 ha sido oficial de enlace para la misión de verificación de la ONU en Colombia. Adriana. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a CINEAM Zaragoza por la invitación, a los compañeros Beatriz y Rubén que nos acompañaron, ¿no?, durante estos 2 días, así que muchísimas gracias. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de aportar a un tema tan relevante, ¿no?, como es la cooperación descentralizada con un enfoque local, de lo que estuvimos hablando. Bueno, entonces yo tal vez voy a repetir algunas cosas que mis compañeros ya mencionaron anteriormente, así que pues ahí me disculpo. Y luego voy a contar un poco, digamos, la experiencia personal que he tenido como beneficiaria de uno de los programas que mencionamos allá. Entonces, como ya mencionaron, el concepto de cooperación descentralizada surgió en los años 80 como una respuesta a los cambios en la sociedad y a una cooperación que hasta entonces ha sido centralista y vertical. Obviamente, este nuevo enfoque permitió ampliar la participación de diferentes actores en temas de desarrollo, aportando una valiosa experiencia desde el nivel local, lo que estabas mencionando, Juan Pablo. El enfoque también tiene múltiples ventajas, como ya se mencionó en la mesa anterior, ya que se basa en la solidaridad, el intercambio horizontal y el aprendizaje mutuo. Fomenta una relación más cercana y contextualizada, porque las dificultades locales se abordan con soluciones locales adaptadas en ese sentido. Asimismo, como mencionaba la diputada, está alineado con objetivos de desarrollo sostenible y principalmente el objetivo 17 que se refiere a alianzas, dado que una de las características más importantes de la cooperación descentralizada es promover justamente estas alianzas entre gobiernos locales, sociedad civil, universidades, empresas y comunidades de distintos países,
pero también el intercambio de conocimientos y la movilización de recursos, algo de lo que hemos hablado mucho en el primer día acá. Ahora pasando al tema de experiencias e iniciativas solidarias desde el nivel local y los aprendizajes que podemos resaltar, me gustaría compartir un ejemplo concreto que pues además es una experiencia personal, ya que en ese momento de mi vida fui beneficiaria de una de estas iniciativas. Entonces, en los años 90, justo cuando se presentaba este cambio hacia el enfoque de cooperación, en Bosnia estaba iniciando el conflicto armado y digamos que debido al deterioro de la situación de seguridad, con mi familia decidimos salir del país. Entonces ahí nos fuimos primero a Macedonia y de ahí encontramos de alguna manera el programa que ofrecía acogida a las familias de Bosnia en España. Entonces a nosotros nos trajeron de Macedonia, no llegamos directamente de Bosnia. A finales de 92, eso fue ahí creo que por diciembre, yo creo que en el libro tal vez están los datos concretos, llegamos a Madrid y mi familia era una de los primeros grupos de personas acogidas y de ahí viajamos a Zaragoza, donde fuimos recibidos por las autoridades y ubicados posteriormente en Utebo. Entonces Utebo para mí tiene, digamos, un significado bastante importante. Y es ahí donde inicia mi experiencia personal con las iniciativas solidarias desde lo local. En primer lugar, me gustaría resaltar el enfoque de derechos humanos que se tuvo obviamente en esos momentos, ya que una vez en Utebo tuvimos acceso a programas de educación, de salud y, bueno, más importante que todo, la amistad por parte de la comunidad local, que también tiene que ver con el tema solidario. Fuimos matriculados en el colegio local y, bueno, obviamente, aunque en ese momento no hablábamos el idioma, estar en una clase con pares ayudó muchísimo y el proceso de aprendizaje fue muy rápido. Por eso es que hablo el español, digamos, un poco con dificultades, pero ahí está. Y de la misma manera tuvimos acceso a servicios de salud sin ningún inconveniente. También me gustaría, en el segundo lugar, destacar la importancia del aspecto de solidaridad y este intercambio horizontal que también en nuestros casos fueron cruciales. Durante toda nuestra estancia recibimos un apoyo enorme desde la pastoral social, de eso sí me acuerdo. Ellos realizaban visitas periódicas que permitieron tener un mayor conocimiento de las condiciones y nuestras necesidades, tanto materiales, obviamente, como emocionales. Y tuvimos un acompañamiento constante. A lo largo de esos 3 años que pasamos en Utebo, lo que más recuerdo y lo que más quedó en mi memoria era ese acercamiento de la gente local, de las comunidades. Muchos venían a visitarnos, conocer la situación, ofrecer el apoyo emocional que en ese momento fue muy importante para nosotros. Y de ahí pues se crearon vínculos de amistad y aprecio con la comunidad también. Al principio obviamente la barrera lingüística fue una dificultad, ya que en ese entonces no hablábamos el idioma y pues no existía el traductor Google, así que había que hacerlo a la antigua, haciendo dibujitos. Pero justamente esas pequeñas iniciativas ciudadanas de solidaridad, ese acercamiento, lo que mencionaba anteriormente, fueron claves para que esta situación se sienta menos traumática para nosotros. A inicios del 96, después de los 3 años, regresamos a Bosnia y Herzegovina y ahí, bueno, ya me encontré con un contexto de posconflicto en una sociedad extremadamente dividida. Eso ya es, digamos, ya otra parte de mi experiencia. Pero ambas experiencias, tanto la de España como la de posguerra en mi país, sin lugar a dudas marcaron mi futuro desarrollo personal y más que todo pues profesional, ya que mis intereses se centraron sobre temas de resolución de conflicto, lo que estaba mencionando usted, construcción de paz en un contexto de sociedades divididas. Eso siempre, digamos, ha sido
un enfoque y obviamente siempre desde un punto de vista humanitario. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos con jóvenes de diferentes grupos étnicos a nivel local, fomentando el diálogo, la cooperación en proyectos de resolución de conflicto y de trabajar con organizaciones internacionales como, por ejemplo, con Save the Children y la última experiencia que usted mencionaba con Naciones Unidas. Efectivamente, desde 2016 hasta el 2024, hasta el año pasado, estuve trabajando con la misión de verificación en Colombia. Por los últimos 2 años estuve justamente en el departamento de Cauca compartiendo con Edna. Y durante ese tiempo, pues, tuve la oportunidad de apoyar a las comunidades y a la población de los firmantes de paz en las actividades de reconciliación, manteniendo siempre ese enfoque, digamos, local. Obviamente, pues desde los 80, 90, las líneas de cooperación cambiaron muchísimo, justamente lo que ustedes ahora están presentando, pero espero que nuestra experiencia, tanto la mía como, digamos, de todas las personas que participaron y beneficiaron de estos proyectos, puedan contribuir a identificar un modelo para futuros proyectos de la cooperación que reconoce principalmente la importancia de lo local, la solidaridad y el intercambio horizontal, y de esa manera que respondan a las necesidades concretas de los países y de las personas beneficiarias. Eso sería como en breve para ya no tomarles mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias a los componentes de la mesa. Gracias a la organización por haber contado con la FAS y por haber convocado y organizado este evento que, bueno, pues yo creo que contribuye altamente a ese apoyo a la cooperación internacional. Hemos recuperado parte del tiempo perdido, o sea, yo creo que por lo menos 10 minutos, pero vamos, 5 minutos. Podríamos establecer algún diálogo, si hay alguna cuestión. Allí parece, y aquí. Gracias y enhorabuena por las intervenciones. Yo quería hacer una pregunta a Aitor, ¿no? En cualquier comparación hay una clave que es saber qué se compara, ¿no? Entiendo también que hay que establecer convenciones porque, bueno, pues hay interpretaciones que pueden ser variadas, ¿no? Y al final, oye, pues tienes que ceñirte, ¿no? Para bueno, al final que sea efectiva esa comparación, ¿no? Entonces, hago esta reflexión porque hay alguna forma de discriminar algunos contenidos de la cooperación que, bueno, yo creo que razonablemente no son cooperación. Estoy pensando, por ejemplo, que salió hace poco en medios de comunicación, últimamente ha tenido bastante impacto, que con fondos de cooperación se han financiado centros de internamiento en Mauritania. Ha salido, además, muy recientemente, ¿no? Bueno, pues para poder comparar hay que precisar bien, ¿no? de qué estamos hablando, porque si no estamos comparando cosas muy distintas, ¿no? Y en ese sentido también la segunda parte de la pregunta es ¿qué criterio técnico permite incluir el esfuerzo de acogida, ¿no? por parte de los estados dentro de la cooperación? Porque son dos materias, ¿no? Desde un punto de vista técnico. Entiendo que convenciones pueden haber las que se quieran, ¿no? Y puedo entender incluso también la justificación que le pueden dar algunos estados a incluir esta materia, pero técnicamente son dos materias muy diferenciadas, ¿no? Entonces, ¿qué criterio se utiliza para juntar
juntarlas en algunos de los casos y si se puede separar, porque también, bueno, yo creo que son dos aspectos que, bueno, si se quieren juntar, porque oficialmente se establece que hay que juntarlos, se juntan, pero también habría que poder discriminarlos para hacer una comparación que sea eficaz, porque si no, estamos mezclando churros con merinas. Vale, la segunda cuestión. Sí, muchísimas gracias. Genial el panel. La verdad que nos habéis hecho una radiografía desde todos los ángulos posibles y yo creo que es como una foto de la cooperación aragonesa y sobre todo de la cooperación de la Diputación de Zaragoza, de la que hay mucho que aprender. Pero bueno, estamos donde estamos en el CICEAM y quería plantear un par de temas en cómo aterrizamos esto incluso sectorialmente. Porque no estamos en cualquier región, estamos en una región que es súper productora, que tiene una tradición agrícola brutal, que Zaragoza es un centro logístico y que tiene mucho que decir en sistemas agroalimentarios. Y os lo digo un poco desde la perspectiva mía de la FAO, porque nosotros como FAO nos encontramos con una demanda creciente de apoyo a sistemas agroalimentarios locales, a un montón de municipios en diferentes lugares del mundo que quieren aprender experiencias de consejos de la alimentación, de movimiento cooperativo, de extensión agraria a nivel local, de agroecología urbana, etc. Entonces, ¿cómo podríamos poner en valor que en paralelo a esa solidaridad que se hace de sociedad civil a lo local, poner en valor también esa capacidad técnica, esos conocimientos que existen en la región, también por parte de asociaciones de consumidores, etcétera, para que bueno, pues también haya un poco ese aporte a procesos agroalimentarios en lo local, ¿no? O sea que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que es importante también poner esa mirada en el radar. Gracias. Bueno, sí que había otra más. Thank you. I'll be very fast, aware of time. My question is maybe to all of you and mostly to the council member. Throughout those 2 days, we have always presented cooperation from Northern country as a political act. And this came into Ms. Marine's intervention, that cooperation is really a political act, an engaged act. And that's a North Mediterranean perspective, the way it was presented. And we always presented cooperation from the Southern perspective as a need. So North act politically based on values, and the South just receive what is based on needs, which is maybe a reality because the needs are high. And we also talked about system change, but system change is also a political act. And this political act in system change, especially in the agro-food systems, is important and is underfunded. Civil society movement in the South that are related, not all civil society, of course, the EU funds a lot civil society movement, but civil society, agroecological movement, farmers movement are not well funded in south of the Mediterranean, and at least from what I know, at least in the Levant. And they are the basis of this political act for cooperation to also become a political act and be able to change those systems. For those type of funding, the who is funding matters more than how much is the money, because usually for political advocacy, for social movement involvement in the food system, not a lot of money is needed, but a good partnership is needed. And here, the relationship with who we make this relationship is extremely important. And agroecological movement, at least in Lebanon and in the region, have been very selective on from who they get money from. So my question is, could delocalize, not only Zaragoza, of course, but could delocalize cooperation in Spain, also engage with civil society actor in the food system to actually also engage into a cooperation that is political act in both entity, in both country, and which is also an entry point to change systems, because you cannot change system just by looking at needs. Of course, it's super important. It's life-saving, but also looking at social movement, at organization group, I think is an important issue. Gracias. Bueno, pues
lo más brevemente posible, si queréis contestar. Por la pregunta más directa de Mauricio sobre las distintas categorías, ¿no?, que se pueden encontrar dentro de ese gran paquete de la ayuda oficial al desarrollo, si se pueden distinguir y qué valoraciones más allá de computar todo junto se pueden hacer, ¿no? Bueno, pues hay muchísimo trabajo al respecto. En el informe nuestro solo hay una parte, por supuesto, hay muchos otros trabajos interesantes. Ahí está el trabajo de las ONG sobre la ayuda inflada. Yo lo que puedo decir es que en nuestros informes de cooperación descentralizada llamamos ayuda oficial al desarrollo a lo que se entiende en el consenso, en el acuerdo intergubernamental, que para nosotros es más que una convención. La ayuda oficial al desarrollo, pues hombre, nos gustaría que hubiese una hacienda pública global, pero no la hay. Tenemos la ayuda oficial al desarrollo, los estados democráticos se han puesto de acuerdo en cómo medirla, nosotros utilizamos ese concepto, por supuesto. Luego hablaba de categorías útiles, ¿no? Pues la primera es efectivamente cuánto es en territorio propio y cuánto es ayuda transfronteriza. Y dentro de la transfronteriza nos interesaba mucho también cuánto es directa, porque es un concepto muy importante para la esencia misma de la cooperación descentralizada, esa idea de cooperación ciudad a ciudad, y luego también cuánto es indirecta, a través de ONGs o entidades multilaterales e incluso sector privado, ¿no? Entonces, todo eso lo incluimos ahí. Luego ya, un poco más allá, ¿en qué medida podemos sacar de nuestro recuento algunas partidas? Nosotros hasta eso no llegamos. Yo sí que puedo decir que hay debates muy interesantes. Uno que conocerás mejor que yo es el de si se debe computar o no la ayuda como ayuda oficial al desarrollo, los gastos de acogida de refugiados durante el primer año, todo un debate. Muy interesante también en qué medida todo el gasto al sistema inyectado en el sistema educativo para ciudadanos de países en desarrollo realmente tiene impacto en países en desarrollo o es más bien una especie de fuga de cerebros, ¿no? O sea, hay sin duda algunas cuestiones muy, muy interesantes en todo eso. Y ya para terminar, nosotros ponemos el énfasis sobre todo en la ayuda transfronteriza, y cuando buscamos buenas prácticas estamos buscando sobre todo buenas prácticas de esa ayuda que traspasa fronteras, ¿no?, y que une territorios en proyectos que se localizan en el sur. Y bueno, ya lo dejo ahí. Si hace falta puedo también reaccionar a las otras preguntas. Bueno, por recoger tu pregunta, realmente en la investigación no hay un desarrollo o no aparece en esos 1000 proyectos un énfasis especial en esa contribución de la experiencia adquirida a nivel local en desarrollo agroalimentario a lo largo de estos años, salvo en el periodo 2016-2022. Nosotros hicimos también un análisis de las 1000 palabras más pronunciadas en esos proyectos, bueno, eran menos de 1000, y aparece seguridad alimentaria en proyectos del 16 al 22, con algunas organizaciones que aquí tienen asentamiento, pero proveniendo más de organizaciones especializadas en el ámbito del desarrollo agrícola y de la seguridad alimentaria que de otros sectores, por ejemplo, de innovación o sectores de agricultores o ganaderos, que en eso, pues digamos que tienen otros vínculos, pero no canalizados a través de la Diputación Provincial. Es lo que te podría contestar. Bueno, la última. Yo creo. ¿Puedo añadir algo más sobre esta pregunta? Muy brevemente. Bien. Las otras dos intervenciones que hacen referencia, por un lado, a esta contribución técnica y, por otro lado, al valor político que tiene la cooperación. Entonces, voy a intentar responder un poco a las dos a la vez. Bien, es verdad que todo el discurso internacional hace propuestas como la que tú has hecho, Juan, y sin embargo la cooperación descentralizada luego en cifras no parece estar respondiendo a esas expectativas, ¿no? Sin embargo, también me parece muy importante poner en valor lo otro y mantenerlo, porque el discurso internacional olvida la importancia política que tiene que desde el territorio las instituciones más cercanas a los ciudadanos se alineen con los grandes ideales de la ciudadanía global y de la financiación del desarrollo y la agenda vuestra de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente en ese equilibrio entre el valor político que tiene la cooperación desde el territorio y también el potencial técnico que todavía no ha sido explotado, yo creo que ahí está el futuro de la cooperación descentralizada. Y como es un tiempo de recortes, pues a lo mejor es buena oportunidad para repensarlo y que cuando vuelvan los presupuestos potentes, pues la cooperación descentralizada tenga aún más fuerza que la que ha tenido ya hasta ahora. A lo largo de la jornada de estos días que se han hecho llamamientos a una nueva visión de la cooperación más horizontal,
acabar con esa visión donante-receptor que recuerda a una visión de amo y esclavo. Yo también diría que quizás deberíamos mirar otro enfoque, no ir a los efectos, sino ir a las causas. Y las causas son una incoherencia de las políticas, es decir, buscar una acción global de gobierno a todos los niveles, lo que se llama la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Bueno, pues que así sea.